Buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra una vez más. Y qué hermoso que es compartir la palabra de Dios cada día. Y gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y que ustedes también puedan disfrutar y recordar muchos versículos que de repente ya se saben de memoria, pero que no importa cuánta Biblia sepamos, es importante recordar lo que Dios nos tiene que decir. En esta mañana vamos a estar viendo Gálatas 5:13 en adelante, y este devocional se llama Libres, pero no para pecar. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Definitivamente Cristo murió por nuestros pecados. Él murió para libertarnos del pecado. No murió para que nosotros hagamos lo que nos da la gana, lo que queramos. Porque si hacemos lo que queremos, entonces esto nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos. Cristo murió para que tengamos libertad, para que vivamos una vida abundante, pero no una vida pecaminosa. Pablo aquí hace una distinción entre lo que es libertad para pecar y libertad para servir. Pero debemos aclarar que la libertad para pecar no es libertad. Porque la libertad de pecar nos esclaviza a Satanás y nos esclaviza a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y aquí tenemos entonces que compartir con ustedes que cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, tenemos dos naturalezas morando en nuestra vida. Somos un campo de batalla. La naturaleza carnal, a la imagen de Adán, pecaminosa, su deseo es pecar, pero una vez aceptamos a Cristo, recibimos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Los cristianos no deberíamos ser esclavos del pecado, porque tenemos libertad, pero para hacer lo correcto. Tenemos libertad para glorificar a nuestro Padre con toda nuestra forma de vivir. No libertad para pecar. Hay muchos que se equivocan y decir que porque son salvos tienen libertad para pecar. ¡Qué error! Cristo murió por nuestros pecados y perdonó nuestros pecados, pero eso no nos da una licencia para pecar. Porque al recibir la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo, nosotros debemos estar sujetos al Espíritu Santo de Dios. Aquí la libertad que tenemos es realmente la libertad de servicio. Como dice el versículo 13. Libertad para servirnos por amor los unos a los otros. Esa es una libertad, no para pecar. Miren el versículo 16, allí mismo adelante. 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahí Pablo refiriéndose un poquito a la ley mosiánica. Pablo describe estas dos fuerzas conflictivas que están en nosotros. La naturaleza espiritual, guiada por el Espíritu Santo de Dios, y la naturaleza pecaminosa que nos lleva a los malos deseos
y una inclinación hacia el mal. El Espíritu Santo es mucho más fuerte, claro está. Pero si nosotros dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones equivocadas. Por eso hay muchas personas que andan cayendo a cada momento, porque piensan que por sus propias fuerzas pueden vencer al pecado. No, hermano. El pecado nos asedia. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero nosotros debemos rendir el control de nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. Aquí en el versículo 19 en adelante, el apóstol Pablo nos menciona una serie de pecados. Dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ese es el mundo, por eso habla aquí que no heredarán el reino de los cielos, porque el mundo está dirigido por la naturaleza carnal. Es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal que nosotros recibimos la naturaleza espiritual, para que entonces vivamos libres del pecado. No libertinaje. No se equivoque con esto, hermano. Libertad para vivir una vida abundante, no libertinaje para seguir andando en pecado, porque ahora debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y no podemos estar más sujetos al yugo de esclavitud del pecado. Recuerde que si usted anda sujeto al yugo de esclavitud, anda sujeto a Satanás y a sus propios y malos deseos. Sin embargo, después que nos habla aquí de una serie de pecados, dice, y muchos más, el versículo 22 y 23 nos habla una maravilla. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y produce un carácter que se encuentra en la naturaleza de Cristo. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador personal, la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y mora en cada uno de nosotros, y entonces va produciendo este carácter que es el fruto del Espíritu Santo, que es el que nos permite que nosotros vivamos una vida agradable, en gozo, paz, amor, paciencia, benignidad. Ese debe ser el estilo de vida de cada uno de nosotros. Pero si queremos que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nuestras vidas, hermanos, debemos unir nuestras vidas a Cristo. Como dice allá en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecemos unidos a Cristo y nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, entonces podemos llevar una vida de libertad, una vida abundante, una vida en libertad del pecado. El pecado nos asedia, pero el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos manifiesta cuando el pecado nos ataca. Dios quiere cada parte de nuestras vidas, y al vivir por el poder del Espíritu Santo debemos rendir cada parte de nuestra manera de vivir al Señor Jesucristo. Cristo es la fuente de nuestra vida. El Espíritu Santo es el poder que está en nosotros para libertarnos del pecado. De manera, hermanos, que en estos pasajes que estamos viendo, entendemos que tenemos dos naturalezas. La naturaleza carnal, sujeta al pecado, pero también la naturaleza espiritual, a la imagen de Cristo, que produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Permite entonces, hermanos,
Que el Espíritu Santo tome control de su vida. Permita que sea el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo, el que controle cada área de su vida para que usted pueda vivir libre del pecado. Tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas y no debemos ignorarla. Como dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ponga esa naturaleza carnal en la cruz de Cristo y vive una vida abundante, sujeta al Espíritu Santo. Como dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo te exhorto, hermano, que sabiendo que tenemos una naturaleza mala y pecaminosa en nosotros, que le dejes el control de tu vida al Espíritu Santo de Dios para que puedas vivir una vida de verdad, en libertad, como dice el versículo 13. Porque a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No es libertinaje, hemos sido llamados a libertad y el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es el único que puede darnos el control para vivir una vida en libertad. Que Dios te bendiga.